Danmachi Bell en una realidad diferente, capítulo 15. Un par de pruebas. Puff Bell. Nos habíamos encontrado con unos 3 rinocerontes negros, por lo cual cada uno de nosotros se tuvo que enfrentar a uno de ellos. No me fue difícil batallar contra él, pero lo que me preocupaba era la razón de que estos monstruos hayan aparecido en este pido. Ellos eran de pisos más altos. Dejé de pensar en ello y le di el ataque final al rinoceronte negro. Empuñando mi espada corta lo apuñalé en el pecho. Al hacerlo lo vi de frente, pude ver sus ojos, o al menos eso es lo que pensé. A los segundos ya no me encontraba en el calabozo, ni en ningún lugar que recuerde. Era similar a sensación que tuve antes de venir a este mundo. Era como si estuviera flotando, lo único que podía ver era la oscuridad en sí del lugar. Pensé que de alguna forma había muerto, pero eso llegó a terminar cuando escuché una voz. «Hola, chico de pelo blanco». Una figura apareció ante. Esta estaba cubierta por la oscuridad en sí del lugar, apenas podía diferenciar que era una persona. «¿Quién es usted?», pregunté sin saber lo que podría obtener de ella. La última vez que pregunté ello me mintieron, esperaba que esta vez no sea igual. Eso no es importante ahora, solo necesitas saber que te estoy observando y que tienes que dar lo mejor de ti en cada cosa que haces. ¿Por qué me dices esas cosas? También, ¿cuál es el motivo de que me observes? La persona que tenía delante de mí no era normal, por así decirlo, oculta algo o muchas cosas. En el peor de los casos podría convertirse en mi enemigo. Eso no lo diré. Lo que tienes que entender ahora es que irás al pasado. Quiero ver de lo que eres capaz, cuál es tu límite en lo que busca y si realmente puedes hacer lo que busco. ¿De qué esta habla? Intenté hacerle unas preguntas sobre sus intenciones conmigo, aunque de pronto reaparecí, solo que en este caso era el calabozo, pero no estaba en el piso 59, creo que estaba en los pisos inferiores. Entonces lo escuché, el sonido de muchas kanseki, por lo que me dirigí al lugar de la explosión. Al llegar vi todo el lugar destruido. Aún así, había unas aventureras que sobrevivieron a la explosión de las kansekis, unas 11 sobrevivientes. Al verlas más detenidamente vi a una versión de Ryusan más joven, creo que tenía una edad similar a la de Aisan. En ese momento lo supe, él de alguna manera me había traído a este tiempo, pero no era momento para pensar en ello. También podía ver a otros aventureros, posiblemente miembros de la familia Rudra. Un ruido empezó a sonar. No era el sonido de la generación de un monstruo o el sonido estremecedor de la aparición de un irregular. De una fisura del calabozo salió una silueta púrpura, de unos 3 metros de altura y una cabeza huesuda. Solo conocía a un monstruo con esas características, el Juggernaut. Segundos después nos encontrábamos frente a frente, pues él iba a acabar con una de las compañeras de Ryusan, por lo que me vi obligado a intervenir. Fin Puff Bell. Las aventureras estaban sorprendidas por lo ocurrido. Primero la familia Rudra les había tendido una trampa. Apareció un monstruo que nunca antes habían visto o oído hablar de él. Por último, este monstruo se movía ridículamente rápido. En estos momentos solo pudieron ver un destello púrpura moviéndose a una de sus compañeras, pero lo que más los sorprendió fue que un destello blanco igual de rápido protegiera a su compañera. Ambos, aventurero y monstruo, se veían fijamente. Sus ojos rubí y escarlata respectivamente se miraban fijamente, aún estando a centímetros el uno del otro. Todos los ahí presentes se quedaron inmóviles ante el escenario que tenían frente a ellos, hasta que el sonido de las hojas de las armas de aventurero y las temibles garras chocaron las unas con las otras. Chispas se podían ver por todos lados. Las aventureras querían intervenir, aunque su instinto les decía que si se involucraban no terminarían bien. El chico balanceaba sus armas hábilmente contra el mensajero de la muerte. Mientras tanto, el monstruo esqueleto se defendía como podía, pero sus instintos le decían que no podía con el aventurero que tenía frente a él. En este momento el monstruo, el apóstol de la muerte, se había vuelto la presa. Los papeles se habían invertido. Había logrado cortarle un brazo, por lo que su victoria ya era casi segura. A pesar de ello, las cosas no siempre van como uno quiere.
Un sonido estremecedor volvió a sonar, el calabozo no había vuelto a recibir el mismo daño que había sufrido antes, por lo que el aventurero solo sacó una conclusión. Es obra suya. Era lo que se le vino a la mente. En ese instante todas las miradas se posicionaron en la criatura que acababa de nacer. Un segundo Juggernaut había surgido frente a sus ojos. Ahora el terror de los presentes aumentó, se podía ver en sus ojos. El primero era ridículamente fuerte, solo el aventurero que había aparecido de la nada podía enfrentarse a él. Lo que se vino a la mente tanto de la familia Rudra como de la familia Astrea era: dos monstruos, un solo salvador, es nuestro fin. Aunque uno ya no tuviera un brazo, seguía siendo muy peligroso. El segundo Juggernaut fijó su mirada en el lugar donde había más personas, es decir, a la familia Astrea. Aunque esas intenciones desaparecieron con una palabra que trajo un rayo de fuego justo enfrente del apóstol. Firebolt. El apóstol de la muerte apuntó su mirada a la fuente de ese ataque, entonces lo vio, veía a su hermano sin brazo y al aventurero que le cortó el brazo, entonces solo puede pensar en algo. Ese aventurero debe ser el primero en morir. Por ello el segundo arremetió con el aventurero peliblanco, acción que fue seguida por el primer apóstol de la muerte. Ambos se dirigieron al aventurero, este no podía hacer nada para enfrentarlos, su magia Firebolt era inútil contra estos monstruos. Los espectadores estaban viendo cómo se desarrollaban las cosas, parte de ellos huyó del lugar, sabían que era el final de ese aventurero y ellos serían los siguientes, por lo que la familia Rudra huyó del lugar. Mientras que las 11 aventureras que formaban parte de la familia Astrea esperaban lo que sucedía, algunas empezaron a recitar sus respectivos hechizos, cantos los cuales fueron interrumpidos por la voz del joven aventurero. No ataquen, los hechizos rebotaran. Ahora las aventureras estaban indecisas si hacerle caso o no, aunque al analizar la situación tuvieron que dejar de realizar sus cantos, pues el aventurero tenía una extraña magia de canto muy corto, pero no la estaba usando. Parecía raro, él estaba en una situación de vida o muerte y no la usaba, por lo que esas palabras fueron las respuestas a esas dudas. El aventurero estaba siendo acorralado, por todo su cuerpo se podían ver rasguños y otras heridas menores, estas seguían aumentando rápidamente, pese a ser solo cortes superficiales, eran varias. Si el aventurero seguía así él moriría. Sal de ahí, es la única forma de que salgas con vida. Esas palabras aparecieron en su cabeza, lo único en lo que pensó era que también era obra suya. Le pedía que se rindiera, que abandonara sus metas, no que abandonara quien es él. La intención de esas palabras era que el aventurero abandonara a las aventureras, pero tuvo el efecto contrario. El chico atacaba como podía, esta vez con más fuerza y vigor que la primera vez. Solo morirás en vano, escapa del lugar. Esas palabras solo avivaban el deseo de Belle de proteger a sus compañeras aventureras. Aún así, no tenía lo necesario para derrotarlos a ambos a la misma vez, por lo que hizo algo que se podría considerar suicida. En ese cruce de hojas y garras, solo se le ocurrió una cosa: deshacerse de uno de ellos, pero ¿cuál sería la forma de hacerlo? Solo haciendo algo que nadie esperaría. Los destellos de veían por todas partes, entonces el aventurero dejó de mover su brazo izquierdo en donde sostenía su daga Estia y se enfrentaba al apóstol de la muerte al que le había cortado un brazo. Mientras que usaba su brazo derecho y espada corta para retener el segundo. Este, al ver la oportunidad, usó su único brazo para perforar el estómago del aventurero. Ante ello todos los presentes se horrorizaron ante la escena. Ese sería el final de su salvador, en el caso de los apóstoles de la muerte sería el final de su enemigo. Las aventureras vieron el rostro del aventurero peliblanco y se sorprendieron de lo que vieron. El chico estaba sonriendo, al segundo después un objeto salió volando por los aires. Este era el último brazo que le quedaba al primer irregular entre irregulares que apareció. El chico había inclinado la balanza, pero si la lucha duraba mucho tiempo más él moriría, eso era seguro. Sal de ahí o morirás por la pérdida de sangre. Esas palabras que le decían que declinara, eran lo que lo motivaban a seguir.
Aún así, tenían razón, estaba perdiendo sangre por esa herida realizada en ese movimiento suicida. Encárguense de él, pero tengan mucho cuidado, aún en su estado es peligroso. Fueron las palabras del chico, que se quedaba sin tiempo. Con esas palabras las aventureras de la familia Astrea fueron a derrotar al monstruo, que aún entre las 11 aventureras que eran les resultó muy difícil. Después de unos 5 minutos que les parecieron infinitos a las aventureras, pudieron reducirlo a una pila de escombros. Sus miradas se fijaron en el aventurero peliblanco, él también había terminado con el Juggernaut que salió segundo, se encontraba de pie, aunque no se movía. Las aventureras corrieron al lugar a auxiliarlo, se encontraba en muy mal estado, tenía un agujero en el estómago además de los múltiples cortes por todo el cuerpo. Ryu había lanzado su magia de sanación, pero no sería suficiente, tenían que llevarlo a la superficie, por lo que lo hicieron. Una aventurera humana de cabello rojo cargaba con él, corrieron lo más rápido que pudieron mientras el aventurero aún se mantenía consciente. Lo siento por causarle tantos problemas, dijo el aventurero, pues estaba haciendo que las aventureras lo socorrieran, aunque la intención del aventurero era ayudarlas. El cuerpo de la humana de cabello rojo estaba como su cabello, la sangre del aventurero seguía saliendo por los múltiples cortes que tenía. No te preocupes, solo mantente consciente. Fueron las palabras que a duras penas pudo escuchar el aventurero. Pasaron por varios pisos, era solo cuestión de tiempo para que salieran a la superficie, pero no esperaron que alguien les impidiera el paso, no, esto era un algo. Al ver más detenidamente las aventureras se quedaron sin palabras, algunas ni siquiera podían moverse de su lugar, estaban inmóviles. Ante ellas un tercer apóstol de la muerte se cernía, no, este no era igual a los anteriores, este era de un intenso negro, su instinto también les decía que era más fuerte que los anteriores. Ese monstruo se precipitó a las aventureras, un destello negro se acercaba a ellas, como si fuera una repetición de lo que ocurrió anteriormente, un destello blanco, no, uno rojo los salvó, pudieron ver cómo la sangre que fluía por las heridas del aventurero salió disparada de su cuerpo por la fuerza del impacto. Nuevamente ambos se vieron envueltos en una pelea, solo que esta vez el aventurero de ojos rojo rubí estaba perdiendo claramente, lo peor de todo era que la armadura que hasta el momento había resistido los ataques de los anteriores dos se estaba destrozando. Sus sombreras y muñequeras ya estaban destruidas por las garras del monstruo, solo le quedaba su peto, pero solo era cuestión de tiempo para que sea destruido al igual que las demás partes de su armadura. Lo que más les sorprendió a las aventureras fue que las heridas que el aventurero estaba infringiendo al monstruo se estaban curando en cuestión de segundos, el aventurero ya estaba en desventaja, ahora su situación había empeorado. De un momento a otro el aventurero dejó de usar su brazo izquierdo en donde sostenía su daga estia, ahora solo usaba su brazo derecho y su espada corta para defenderse a duras penas, en cuestión de segundos su peto fue destruido. Su única protección que le queda fue destruida, ahora recibía varios cortes, las aventureras iban a intervenir, pero escucharon el leve sonido de una campana, al ver en dirección del aventurero pudieron ver cómo su mano izquierda estaba siendo envuelta por una luz blanca. Aún así, Beg sabía que un ataque normal con Argonauta no sería suficiente, por lo que tenía que aguantar lo más que podía, aun si eso le costara la vida. Sal de ahí, no podrás vencerlo, él es una copia casi exacta del que los otros dos aventureros enfrentaron y no pudieron hacerle nada. Por lo que dijo la voz, era mucho más fuerte que los otros dos, se podía notar por la dificultad que tenía para poder defenderse, aunque Belle también pudo notar era que no era tan fuerte como el que Ace y Allen enfrentaron, de lo contrario ya sería una pila de órganos y huesos. De un momento a otro la daga del aventurero peliblanco se incendió, no solo su daga, el aventurero en sí estaba en llamas, por lo visto el chico atacaría con esa extraña técnica, pero no lo hizo. Aún no, esto no será suficiente para acabar con él. Debo de avivar las flamas más. Que se extiendan por todo mi cuerpo.
Que sean lo suficientemente poderosas para acabar con él. Sin importar lo que me pase, tengo que salvarlas. Eran los pensamientos del aventurero. Él estaba listo para derrotar al apóstol de la muerte, estaba colocando su espíritu en este ataque, lo decidiría todo, si fallaba todo estaría perdido. Entonces, sin darse cuenta, el aventurero estaba haciendo que las llamas consumieran el oxígeno de su alrededor para avivarse. El aventurero se quedó sin respirar, aún así, seguía defendiéndose como podía. En eso por fin lanzó su ataque. Argo Vestaara. Una vez dicho eso, Bella arremetió contra el Juggernaut con un ataque de fuego. Un estallido se hizo presente al igual que el humo. Un Bell todo cansado y herido estaba de rodillas, respiraba pesadamente, estaba a punto del desmayo. Frente a él estaba el apóstol de la muerte, o lo que quedaba de él, solo quedaba su parte inferior, de su cintura a la punta de sus pies, por lo que creyeron que estaba acabado. Aléjense, aún no está muerto. Aún así, no fue su final, él empezó a regenerarse, en cuestión de segundos parte de su cuerpo fue regenerado, lo cual incluía que su brazo izquierdo o una forma deforme de él. Solo con él fue a atacar a las aventureras que quedaban, pues solo era cuestión de tiempo para que el aventurero peliblanco muriera. Las aventureras no tuvieron tiempo de moverse, pero aún así una tercera vez ocurrió lo mismo, fueron salvadas por Bell. Aunque esta vez sus garras fueron detenidas por el cuerpo de Bell, más exactamente su garra se incrustó en el pecho del aventurero. Él escupió sangre, aún así, su mirada no cambiaba, estaba determinado a derrotar al monstruo que tenía frente a él, soltó su espada corta y sostuvo el único brazo que tenía el apóstol de la muerte. Mientras que usó su daga estia para incrustarla en el cuerpo del monstruo frente a él, en el lugar en el que no estaba cubierto por sus escamas que reflejaba su magia. Firebolts. Un gran número de ataques de su magia de lanzamiento rápido fueron lanzadas a través de su daga, se necesitaron 5 hechizos para reducir lo último que quedaba del apóstol de la muerte. Con este último ataque las aventureras de la familia Astrea fueron a auxiliar al aventurero, él se encontraba con varias heridas sin contar con la del estómago que se abrió por la batalla y la del pecho, por la cual fluía mucha sangre, pero al acercarse se dieron cuenta de que ya no respiraba, él estaba muerto. Puff Bell. No podía ver en dónde me encontraba, al ver más detenidamente pude ver que me encontraba en el mismo lugar en el que pude ver a esa persona, no posiblemente se trataba de un dios, aún así, ¿cómo era que podía usar sus poderes divinos sin que llamara la atención de los demás dioses, o es que él se encuentra? Hola, nos encontramos de nuevo. Era la misma voz que me interrumpió la vez pasada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Realmente viaje al pasado? Sí, viajaste al pasado, solo que no el de este mundo o tu mundo original, fue a uno distinto. El viajar a tu pasado sería muy difícil, pero no imposible. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo que use para salvar a Ryusan y a su familia? ¿Era el del Bell de ese mundo? No era el del Bell de ese mundo, creé ese cuerpo desde cero. Bueno, recuerda que aún con mi poder no puedo revivir a las personas a mi antojo. ¿Quiere decir que en verdad morí? Sí, moriste por unos segundos. Bueno, recuerda eso y más en lo que estás por hacer, esta vez estarás en el cuerpo del Bell de ese mundo. ¿Qué quiere decir? Nuevamente mis palabras fueran vacías ante las intenciones de este posible dios, que tal vez solo me use para su entretenimiento, teniendo el poder que posee y puede usar a su libre albedrío no sería raro. Ahora me encontraba junto con los demás frente a Antares, estaba con un atuendo que reconocía muy bien, era el que usé cuando salí de la ciudad después de mucho tiempo, además fue la vez en la que cometí el peor pecado que puedo imaginar. Con el segundo nivel 7 de horario. Allen estaba luchando contra los monstruos que aparecían, a su lado se encontraba la princesa de la espada haciendo lo mismo, ambos estaban protegiendo a su compañero. Bella había estado sin moverse desde hace unos momentos, pero si la situación seguía como hasta el momento los tres serían eliminados. Los aventureros eran de los más fuertes de horario,
Pero aún así no eran invencibles, los números estaban en su contra, acababan con varios rápidamente, pero otros se unían al ataque, solo era cuestión de tiempo para que lleguen a su límite. Con Bell. Él junto a sus amigos estaban frente a un enorme Antares, los aventureros estaban sorprendidos por el monstruo que tenían frente a ellos, aunque esto no duraría mucho ya que vieron que la diosa Artemis estaba atrapada en el cuerpo de dicho monstruo. Usando el poder de la diosa, usó Arcanum para atacar a los aventureros que tenía enfrente, así como a los que estaban fuera combatiendo a sus creaciones, varias lanzas de luz fueron disparadas hacia ellos. En ese ataque Bell y Artemis fueron separados de los demás, ellos se encontraban cerca de unos cadáveres, ellos eran los hijos de la diosa Artemis. Es su familia diosa Artemis Sama, ¿cierto? Sí, no pude hacer nada, vi cómo él me comió y asesinó a mis hijos. Dijo la diosa mientras acariciaba a uno de sus niños caídos. Entonces, ¿tú qué eres? Solo una porción que sobró. La diosa se colocó frente al chico y dijo. Así que por favor mátame. Los ojos del aventurero estaban cubiertos por los mechones de su cabellera blanca, aún así, la diosa pudo ver cómo una gota salió de uno de sus ojos. Está bien, pero quiero que se mantenga lejos del Antares, yo me encargo de él. No puedes, sin mí no poder. No discuta por favor Artemis-sama, además no hay tiempo para ello. Dicho estas palabras un gran escorpión negro cayó a donde se encontraban ambos, el aventurero caminaba directo a él. Por favor manténgase lejos de la batalla. Así fue como el peliblanco fue a arremeter contra el monstruo escorpión, empuñando esa lanza sabría que ganaría aún así no sería nada sencillo, por cada extremidad cortada una nueva crecía en cuestión de segundos. ¿Es en serio matarás a una diosa? ¿Por qué lo harías? Porque una chica está llorando. Pese a ello te enfrentas a un monstruo con el poder de un dios, no tienes la más mínima oportunidad de vencerlo, recuerda que ese es el cuerpo del Bell de este tiempo, él solo es de nivel 2. Puedo hacerlo, de este modo el Bell de este mundo no tendrá que cometer este pecado. ¿Estás a punto de matar a una diosa? ¿Estás realmente bien con eso? Claro que no estoy nada bien con ello, pero no puedo ignorar a una chica pidiendo ayuda, puedo sentir su tristeza, no sé cómo lo hago, aún así, puedo sentirlo, sus emociones y sus sentimientos y ella está muy triste, no solo mato a sus hijos con sus poderes, podría ser la causante de la destrucción del mundo, ella no puede con esa idea está realmente triste, por ello que tengo que matarla. Luego de ello la voz que le hablaba no se pronunció más, y el aventurero pudo seguir con su batalla, con su brazo izquierdo estaba cargando a Argonauta mientras que usaba su brazo derecho para pelear, junto con la lanza era muy fuerte, aún así, básicamente no le hacía nada con el poder de la diosa Artemis se curaba rápidamente. Ya había estado cargando Argonauta por unos 110 segundos aún así eso no sería lo suficiente para acabar con esto, pero no podría seguir luchando y cargar Argonauta al mismo tiempo, necesitaba ayuda y como si fuera una respuesta a su pensamiento sus amigos llegaron al lugar. Manténganlo distraído por un minuto, si me dan ese tiempo podré acabarlo. Al escuchar eso sus amigos fueron a detener a Antares, Asfi usaba sus artefactos confeccionados por ella misma, Ryu usaba su gran velocidad de aventurera de segunda clase, Welf usó su gran espada, y Lily usó la espada mágica que se le fue entregada por Welf. Aún así, no pudieron detenerlo por mucho tiempo, Asfi y Ryu fueron derribadas al igual que Welf, dejando a una Lily aturdida. Ya no podían conseguirle ese tiempo a Bell. Pero ya no era necesario, Bell ya había cargado su Argonauta por 180 segundos estaba listo, todo su cuerpo estaba cubierto por partículas de luz blanca al igual que la lanza. El aventurero arrojó la lanza, el monstruo disparó un rayo de luz para intentar detener la lanza, sin embargo, la lanza ni se inmutó ante ese ataque, la lanza impactó en el monstruo, seguido de ello se vio una luz blanca disparada al cielo, era el retorno de la llama de la diosa Artemis al cielo.
El aventurero fue rápidamente a donde quedaba el último fragmento de la diosa Artemis, ella se estaba desintegrando, iba a regresar al cielo igual que el resto de ella, el chico se arrodilló ante ella. Perdón por lo que hice. Dijo entre lágrimas, ya lo había hecho una vez, pero eso no cambiaba el hecho, había matado a una diosa. No tiene por qué disculparte, gracias por salvarme. Fue lo último que dijo antes de desaparecer por completo. El peliblanco se encontraba entre lágrimas, aunque eso no fue por mucho tiempo, las fuerzas le abandonaban. ¿Es él? No, fue por usar Argonauta de ese modo, parece que este cuerpo no lo resistió. Fue su último pensamiento antes de caer en la inconsciencia. Mientras tanto a lo lejos se encontraba una sombra que vio todo lo que pasó. Parece que podrás hacerlo, aunque... En el piso 59. Los dos aventureros de primera clase se encontraban peleando con todo lo que tenían, pero estaban en su límite. Ice, quien perdió su espada a manos de ese hombre llamado Belión, estaba usando la espada corta de Belle. Esta había perdido su filo al ser empuñada por ella, pero usando su Ariel puedo remediar ese hecho. Un monstruo la atacó tan velozmente que no tuvo tiempo de detenerlo, este rasgó el hombro de la aventurera, haciendo que no pueda empuñar correctamente su espada. Al vio esto, pero no pudo hacer nada ya que varios monstruos lo rodearon. Ice estaba básicamente indefensa ante este número de monstruos, estaba usando su brazo izquierdo para empuñar la espada, pero no era igual, sus movimientos eran lentos y menos eficaces. Fin del cap.